esta hora de la mañana damos la bienvenida a José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar con un balance suyo sobre la renegociación con los tenedores de bonos que anunció el Ecuador esta semana. A ver, creo que es una noticia sumamente positiva para el país. Implica un alivio importante en las necesidades de liquidez del gobierno para este y los próximos años, no únicamente para este, eso es importante recalcar. Hay un descuento muy importante de alrededor del 50% en el valor presente neto de los flujos de deuda. Hay un descuento también importante de alrededor de 1.500 millones en el valor nominal de la deuda en bonos soberanos, que pasa de 17.300 a 15.800 millones. Hay una reducción considerable también en la tasa de interés promedio, que pasa de 9,2 a 5,3% para la totalidad de los bonos. Y todo esto, sobre todo, enmarcado en una negociación amistosa con los acreedores, lo que permite que el Ecuador no rompa sus relaciones con la comunidad internacional. Entonces, me parece que en ese contexto, sabiendo que esto de lejos no soluciona los problemas del país, pero es un paso importante, creo que es un anuncio muy positivo el que se hizo esta semana. Analizando ya un poco más detenidamente las condiciones en las que se realizó esta negociación, quisiera su opinión sobre el hecho de que el gobierno logró hacer esta renegociación sin comprometer ni petróleo ni oro. ¿Eso usted lo ve igual de manera positiva y cómo, digamos, comparándolo con otras negociaciones que se están haciendo en este momento, cómo nos ponen una ventaja? A ver, sí, la primera ventaja justamente, además de no comprometer activos estatales, es también el hecho de haber logrado que los flujos de deuda no estén sujetos a una eventual recuperación del precio del petróleo. Es decir, en la actualidad el Ecuador está con ingresos petroleros mínimos, pese a que el precio se ha recuperado en algo, los ingresos siguen siendo sumamente bajos y por ahí los acreedores podrían haber sugerido que los flujos de deuda, los pagos, el servicio de la deuda se aumente si es que se recupera más del precio del petróleo. Ventajosamente, eso al menos en la negociación preliminar, porque todavía no se concreta, no es así. Y obviamente el hecho de no comprometer activos estatales también es una buena noticia. Hace poco se tuvo que precancelar una operación con Goldman Sachs que ponía en compromiso una parte del oro del Banco Central y claramente esa no es una garantía que uno como país quiera dar, porque finalmente no quiere jugarse sus activos. Y respecto a otros países, sí se ve que la actitud del Ecuador de entrar a negociar de una manera amistosa, habiendo dado primero una señal de buena fe al pagar los 300 y pico de millones en marzo, puso a los acreedores también en una posición de, bueno, negociemos con esta gente que parece que quiere honrar sus obligaciones. Hay otros países que han entrado con una actitud un poco más agresiva, a los cuales les está costando un poco más de tiempo llegar a una negociación exitosa. Ahora, justamente esa comparación se está tratando de hacer entre lo logrado por el Ecuador y lo que está tratando de negociar la Argentina. Y uno de los puntos de comparación es precisamente el descuento de valor presente de la deuda. En el caso ecuatoriano ha llegado a los 50 puntos o al 50%, pero en cambio la deuda argentina se dice que se ha logrado llevar a valor presente de un 54%. En esa comparación de esos dos rubros nos dicen, una mejor negociación logró el Argentina. El ministro de Economía dijo que no solamente hay que ver ese rubro, sino que hay que ver en contexto todas las condiciones de la renegociación. ¿Cómo lo compararía usted? ¿Podemos compararnos? ¿Estamos mejor o peor que ellos? ¿Cómo podría evaluarlo usted? A ver, yo primero diría que lo de la Argentina sigue siendo una oferta que el país hace a los acreedores. Ellos no han llegado todavía a ningún acuerdo. De hecho, es la cuarta oferta, si no me equivoco, que Argentina viene haciendo, porque la primera fue rechazada por la mayoría o por la totalidad, no sé, de los acreedores. Luego han seguido mejorando su oferta y en la actualidad están con esta que implicaría un descuento en el valor actual neto de un poco más del 50%. En realidad yo creo que, sin tener todavía los detalles de lo que logre la Argentina, porque insisto, todavía está en un proceso de negociación, lo que ha conseguido el Ecuador es muy importante. Hay que considerar sobre todo el alivio de pagos que va a tener este año, que es un año de una crisis inédita en la historia del país, y también el próximo. Tanto en 2020 como en 2021, el Ecuador no va a tener que pagar nada de capital de la deuda y prácticamente nada de intereses. De hecho, el periodo de gracia del capital se extiende, si no me equivoco, hasta 2026. Entonces, puede ser que la Argentina consiga un
descuento ligeramente mayor en el valor actual neto. Lo cierto es que el Ecuador no entró en default, como la Argentina sí lo ha hecho, y el haber renegociado de manera, yo diría, rápida, silenciosa y amistosa con los acreedores, ha permitido también que el Ecuador tenga una posibilidad mayor de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Puede ser que, demorándonos un poco más, hubiéramos conseguido 1 o 2 puntos adicionales de descuento en el valor actual neto, pero también tenemos la prisa de llegar a un acuerdo con el fondo a fin de obtener nuevos recursos frescos para la economía. Y precisamente en ese sentido, hacia allá se enfoca en este momento el trabajo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía. Y los retos son grandes. Digamos que con esta renegociación se logra también una reducción en todo lo que es las necesidades de financiamiento y el déficit fiscal. El ministro de Economía habló de que se podría terminar el año con más o menos un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, que ya es bastante más aceptable que el pronóstico que se tenía para finales de este año. En ese sentido, y dadas todas las condiciones que se presentan en este momento, ¿qué se esperaría del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo sería ese camino a recorrer y para cuándo podríamos tener y en qué medida recursos para seguir enfrentando todavía la crisis que tenemos? A ver, el Fondo Monetario, yo creo que con toda seguridad, va a seguirle pidiendo al país un esfuerzo en el orden de las finanzas públicas. Y aunque usted ha señalado esta cifra que ha dado el ministro de un déficit que podría cerrar este año en 6.000 millones, yo creo que podría ser incluso un poco más. Estamos hablando de un déficit fiscal sumamente abultado. A ese valor, digamos, de 6.000 millones se suman las amortizaciones de la deuda pública, estaremos llegando a necesidades de financiamiento de 10.000 millones de dólares en este año y podría ser un número similar o ligeramente más bajo el próximo año. Y claramente el Ecuador no tiene fuentes de financiamiento para cubrir una brecha de tal magnitud. Entonces, lo que se espera, no solo en la negociación con el Fondo Monetario, sino también como una señal de compromiso del país con su propia sostenibilidad fiscal, es que de aquí en adelante el gobierno profundice los esfuerzos de ajuste fiscal, que no pueden recaer, en mi opinión, exclusivamente en el lado del gasto. Es decir, no podemos cerrar una brecha fiscal como la que tenemos únicamente recortando el gasto, porque eso implicaría un recorte salvaje en la nómina, en gasto de bienes y servicios, en gasto de inversión y demás. Yo creo que lamentablemente para los ciudadanos, porque obviamente soy uno más, el Ecuador va a tener que pensar en una reforma tributaria integral que a su vez que permita mejorar la estructura de impuestos para que no sea tan complicada y no haya tantos impuestos distorsivos y que no generan mayor recaudación, se mejore la recaudación fiscal, se facilite la vida al contribuyente y al propio SRI. Y creo que en las negociaciones con el fondo seguramente se van a pedir metas fiscales de aquí para los próximos años, no solo a nivel de gobierno central, sino de todo el sector público, lo que incluye también un esfuerzo de municipios, seguridad social y empresas públicas. En cuanto al monto con el que se pudiera esperar del Fondo Monetario, bueno, hay que recordar que el tratado anterior, el que estaba vigente hasta hace poco, fue por 4.200. Uno esperaría que en estas condiciones, ojalá el Ecuador pueda acceder a un poco más. No me atrevo a dar la cifra exacta, pero sí esperaría que la cifra del anterior acuerdo sea como el monto mínimo que podamos obtener. Cuando usted habla de una reforma tributaria integral, ¿quiere decir que se tendría que contemplar el nuevo incremento de determinados impuestos, creación de nuevos impuestos? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Sí, yo creo que ojalá no se creen nuevos impuestos. En el Ecuador nos hemos acostumbrado, sobre todo en los últimos años, a sortear las urgencias fiscales creando impuestos temporales. Por ejemplo, en la actualidad está vigente este impuesto sobre las ventas de aquellas empresas que tienen justamente ventas por más de $1 millón. Hay que recordar también que en el terremoto hubo un incremento temporal del IVA del 12 al 14%. Y además, por ejemplo, el ISD, que fue un impuesto creado durante la administración anterior, fue subiendo de tasa paulatinamente desde el 0,5 hasta el 5% que está en la actualidad. Yo creo que el Ecuador tiene que ver cuáles son los impuestos que generan menos distorsiones en la actividad. Para mí, uno de esos impuestos es claramente el IVA. Si bien afecta al consumo, no afecta, por ejemplo, a la competitividad del sector productivo nacional. Además, es fácil de recaudar, es el principal impuesto de recaudación, pero obviamente un incremento en el IVA, que necesariamente tiene un efecto en el consumo, debería estar compensado por una reducción o eliminación de impuestos que causan un daño mayor a la actividad económica.
Obviamente esto tiene que ser discutido digamos, de una manera amplia, bien trabajado, pero me parece que el próximo gobierno, si es que no es va a darse cuenta de que los ingresos permanentes con los que cuenta son absolutamente insuficientes para hacer frente al gasto permanente del Estado. Ahora, la fórmula que siempre se plantea cuando hay esta discusión de que se necesita hacer una reforma tributaria, de que quizás se necesita incrementar determinados impuestos como el IVA, siempre hay estas voces que se escucharon en la última reforma, en las últimas reformas que se hicieron, la ley humanitaria, por ejemplo, que dicen que es mejor bajar los impuestos para subir, digamos, el consumo y por ende la recaudación. ¿Qué opina usted de eso? No hay ninguna evidencia, Janet, de que una reducción en el IVA lleve a tal incremento en el consumo que permita mejorar la recaudación. De hecho, nosotros, sin que esto sea una evidencia contundente, porque fue únicamente un año de vigencia del IVA en 14%, en condiciones que no son exactamente iguales ni de lejos a las condiciones actuales, pero durante la vigencia del IVA en 14%, que fue entre junio del 2016 y mayo del 2017, la recaudación por IVA fue mayor que en periodos similares de los años 2015-2016 y 2017-2018. Entonces, más bien lo que se ha visto en el Ecuador es que no hay una razón por la cual pensar que un incremento en la tasa del IVA va a generar una menor recaudación o viceversa, que una reducción en la tasa del IVA va a generar un incremento en la recaudación. A lo que se suma un punto adicional, que si bien el IVA generalmente es considerado un impuesto regresivo, en el caso del Ecuador tiene la ventaja de no gravar a bienes y servicios de la canasta básica. Con esto yo no quiero sugerir que un incremento del IVA no afecta a los hogares más pobres, pero claramente si es que un hogar más pobre gasta principalmente en bienes y servicios como educación, transporte, salud, alimentos básicos, no procesados, entre otros, y un incremento en el IVA no afecta a esos productos, entonces la capacidad de consumo de ese tipo de hogares no debería verse afectada de manera tan grande. A lo que se suma un estudio reciente de un grupo de economistas prestigiosos que analizaba a nivel internacional que en los países en desarrollo como el Ecuador, el IVA es incluso menos regresivo porque los hogares más pobres consumen en buena medida en locales o comercios informales que no pagan impuestos y por lo tanto el IVA grava sobre todo a hogares que consumen justamente en el sector formal. Ahora, haciendo un análisis en contexto, digamos, cualquier medida que se tome, digamos que se hace una reforma tributaria, digamos que se incremente el IVA, técnicamente no afectaría eso el desempeño o el funcionamiento de las empresas, pero por el otro lado tenemos una cifra que preocupa mucho, un decrecimiento de la economía del 10%, tenemos un incremento del desempleo que a medida que avanza la pandemia y no podemos salir de este encierro, siguen aumentando las quiebras, vemos lo que está sucediendo en el IES, cada día más personas que han sido despedidas de sus trabajos. Es decir, estamos enfrentando una situación bastante compleja que no sé qué expectativas deberíamos tener de cualquier medida que se tome este año, las expectativas que deberíamos tener para finalizar este año. A ver, yo diría, respecto a cualquier cambio tributario debería entrar en vigor con toda seguridad a partir de 2021, cuando hay una coincidencia de que la economía ecuatoriana empiece a recuperarse. Tal vez el rebote no sea suficiente o seguramente el rebote no va a ser suficiente para recuperar todo lo que perderemos este año, pero al menos la economía ya no estaría en una fase tan complicada como la que está atravesando. Luego, las expectativas para este año, por ejemplo, a raíz del anuncio de la renegociación de la deuda, que es lo que empezamos conversando, yo creo que deberían ser bastante moderadas. Es decir, insisto en que es un paso muy positivo el que ha dado el gobierno, es una buena negociación, el Estado ha ganado un alivio en sus necesidades de liquidez, pero la situación fiscal sigue siendo crítica y eso significa que el gobierno no es que ahora tiene plata para gastar porque ya no va a pagar ya no va a destinar esos recursos al servicio de la deuda. El déficit fiscal, como conversamos antes, Janet, sigue siendo sumamente elevado, por lo tanto, es probable que los atrasos del gobierno se sigan acumulando y en este contexto, lamentablemente, el Ecuador no tiene más remedio que seguir ordenando las finanzas públicas, aunque en un primer momento eso sea un factor adicional de contracción económica. La otra posibilidad es seguir gastando al mismo ritmo y llegar a un punto en el cual el gobierno simplemente no puede pagar sus gastos y por lo tanto se ve tentado incluso a pagar con algún tipo de papel que no sea un dólar.
Perfecto, me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, economista José Hidalgo, por estar esta mañana con nosotros.